Vamos a hablar de un pasaje extenso, un versículo, 2 frases. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es todo el pasaje que tenemos hoy para hablar, o sea que nos va a rendir. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un versículo como cualquier otro versículo de la Biblia, ¿cierto? Jesús lloró, Dios es amor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cualquier cantidad de versículos, y nosotros no sabemos muchos, ustedes más que yo, porque ustedes pues son los más jóvenes de la iglesia, yo soy el más anciano, entonces ya la memoria me falla. ¿Listo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo pensaría que es una de las mayores premisas que tiene la Biblia. Por no decir la mayor premisa. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es cualquier cosa, ni es cualquier ejemplo, ni es cualquier persona a la que vamos a imitar. Sed imitadores de mí. O sea, interesante que yo pueda decir eso. Sed imitadores de mí. Pero no porque yo sea yo. No porque sea Juan. No porque sea X o Y persona. Inclusive, no porque sea Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Esa es la razón fundamental por la cual Pablo pide que lo imiten a él, porque él es un fiel imitador de Cristo. Y a eso debemos llegar todos, a poderle decir a los demás, oiga, imíteme a mí. No como generalmente decimos, oiga, ¿usted por qué no se parece a su hermano? O ¿usted por qué no se parece a su tío? Mire cómo lo decimos. No nos atrevemos a decir, oiga, ¿y por qué no se parece a mí? Es decir, estamos, como diría el dicho popular, teniendo rabo de paja. Entonces, la primera condición es para nosotros. Para poder decir que me imiten a mí, yo tengo que ser imitador de Cristo. Y entonces ahí sí puedo decirle a mi hijo, oiga, imíteme. Y ahí sí puedo decirle a los demás, oiga, imíteme. Haga lo que yo hago, haga como yo hago. Por eso es la mayor premisa y por eso es una orden. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No porque yo sea yo, sino porque yo soy imitador de Cristo. Bien, pero vamos a dar un estudio a esas dos frases. ¿Qué significa la palabra imitar? Según el diccionario de la Real Academia Española, imitar es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Hacer lo que hacen los otros. Pero me gusta más la otra palabrita. O esforzarse por hacer lo mismo que hacen otros. O el estilo de los otros. Esforzarse. Oiga, imitar no es sencillo. Requiere un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. No es actuar naturalmente, porque cuando actuamos naturalmente, se nos sale todo lo que no debiera salírsenos. Es esforzarnos por hacer lo mismo que hizo Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Él se esforzó por imitar a Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo. Esfuércense por hacer lo que yo hago. Esfuércense por asumir mi estilo de vida. Algunos tenemos un estilo de vida bastante interesante. No debiera ser ese mi estilo de vida. Mi estilo de vida debiera ser el estilo de vida de Pablo. O sea, imitar a Cristo. Actualmente se habla mucho de estilos y cosas y bueno.
Una de las condiciones para ser imitador de Pablo y para ser imitador de Cristo está en Lucas 9:23. Y no lo decía cualquiera, solo lo decía Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire lo que está diciendo Cristo. ¿Quieren ser imitadores míos? Ah, bueno, fácil. Primero, niéguese a sí mismo. O sea, sobrepóngase a la misma naturaleza, porque nosotros por naturaleza no nos negamos a nosotros mismos. Nosotros por naturaleza respondemos a los instintos y los instintos nos llevan a conservarnos a nosotros mismos. Y entonces se habla biológicamente del instinto de conservación. Usted escucha el pito y sale corriendo. ¿Sí o no? Después se da cuenta de que pero yo estoy en el parque. Pero escuchó el pito y por instinto, si escuchamos un pito es porque viene un carro cerca. Corra. Listo, instinto de conservación. Entonces hay que imponernos sobre eso, negarnos a nosotros mismos. Primer elemento. ¿Tengo hambre? Niéguese a usted mismo. ¿Tengo sed? Niéguese a usted mismo. Es decir, no le dé gusto a su cuerpo. Primer condición, niéguese a sí mismo. Segunda condición, tome su cruz cada día. Por si es poco negarse, entonces tome su cruz cada día. ¿Y cuál es la cruz que debemos llevar? ¿Cuál es la cruz que cada uno de nosotros lleva? Nos decían hoy al comenzar cuántas cosas tenemos metidas en nuestro disco duro. Cuántas cosas nos han enseñado, cuántas cosas hemos aprendido que nos llevan a decir, no es que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo para mí. Es lo que normalmente hacemos. Y acá me está diciendo, oiga, después de negarse, tome su cruz. O sea, haga un sacrificio. ¿Qué sacrificio tenemos que hacer? ¿Aguantar hambre? ¿Simplemente por aguantar hambre? ¿Andar desnudos simplemente por andar desnudos? ¿Hacer votos de pobreza simplemente por hacer votos de pobreza? No. El sacrificio es renunciemos al mundo. Renunciemos a esa comodidad del mundo, no a la comodidad de su casa, a la comodidad del mundo. Y es que es tan fácil seguir el mundo y es tan difícil seguir a Cristo, que por eso es importante que miremos a qué tenemos que renunciar y cuál es el sacrificio que tenemos que hacer. Tenemos que sacrificar nuestra propia carne. Tenemos que sacrificar nuestro deseo, el deseo mundano. Todo eso tenemos que hacer. Y tercero, seguirlo. ¿A quién? A Cristo. Y seguirlo, ya sabemos todo lo que implica. Cuando hablamos de imitación, ¿quiénes son los expertos en imitar? Los mimos y los niños. ¿Quiénes? Los mimos y los niños. Quise de pronto incluir algo de esto de los mimos, pero salió un estudio muy extenso. Dejémoslo para una conferencia de una semana. Y entonces mejor digamos lo siguiente. Uno de los mejores imitadores del mundo, de los mejores mimos, Marcel Marceau. Reconocido mundialmente por esa característica. Pero todos pensamos que era Charles Chaplin, ¿no? No, no era Charles Chaplin, porque no era imitador. Él era experto en el cine mudo, pero no en la imitación. En la imitación, el máximo, Marcel Marceau y los niños.
Ellos son especialistas en imitarnos, ¿sí se han dado cuenta? Nos fastidian. Claro, porque es que si yo hago esto, él lo hace. Y si yo digo juicioso, 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 y me lo hace con eco. Y entonces, todo lo que yo hago, él procura en esos momentos hacerlo. Y cuando alguien nos está imitando, nos fastidia. Porque nos sentimos observados. Oiga, elemento esencial para hacer mímica, la observación, no el raciocinio. No piensan, oiga, ¿por qué será que Juan hizo eso? No. El mimo no lo piensa. El niño no lo piensa. Simplemente nos imita. Hace lo que nosotros hacemos. Y ya. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? A él no le interesa esa parte. A él simplemente le interesa fastidiarnos haciendo lo que nosotros hacemos. Porque es acción y no es palabra. Observación. O sea que nosotros necesitamos, si queremos imitar a Cristo, observarlo muy bien. O por lo menos a Pablo. Si no nos atrevemos a observar a Cristo, que debiera ser a quien debemos observar. El problema es que Pablo estaba observando a Cristo. Es decir, vamos a ver a Cristo reflejado en Pablo. Y eso es lo que en nosotros se debe reflejar. Observación. Y entonces, de toda esa observación, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más tenemos que mirar? El carácter de Cristo. No las acciones. Mire que el mimo lo que imita son las acciones. Pero acá no nos está pidiendo que imitemos las acciones, nos está pidiendo que imitemos el carácter. ¿Y cómo vamos a mirar, cómo vamos a observar el carácter de Cristo? Pues conociendo a Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? Bueno, entonces miremos qué es conocer. Otra vez, diccionario de la Real Academia Española. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales. Más fácil, estudiar. Usted tiene capacidades intelectuales, úselas. ¿Para qué? Para averiguar, o sea, estudie. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que significa la palabra conocer. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Las Escrituras. Porque ¿en dónde más vamos a encontrar a Cristo? En las Escrituras. ¿En dónde más vamos a encontrar el carácter de Cristo? En las Escrituras. Es más, podemos encontrar literatura. Vamos a librerías cristianas y hay cualquier cantidad de literatura. Son los esfuerzos de algunas personas por facilitarnos las cosas. Pero lo más rico de las cosas es degustarlas nosotros mismos. Imagínense que nosotros nos alimentáramos como aparece por ahí en algunas películas futuristas, con una pildorita. Y entonces, ¿qué pasó con el sabor de la comida? No voy a mencionar algo en especial porque pues cada cual imagínese eso que le agrada, ese sabor. Reemplácelo por una píldora. Y ya con eso quedó satisfecho. No, entonces la verdad que como que no es interesante. Entonces lo mejor es estudiemos las Escrituras. Es la única manera en que nosotros vamos a poder conocer a Cristo. Y mire que Jesús, antes que Pablo, dijo también eso. Juan, capítulo 5, versículo 39. Todos se lo saben. ¿Sí o no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No lo sabemos, sí o no? De pronto no nos acordábamos de la cita, pero no lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, eso no nos acordábamos mucho.
Mire la última partecita. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellas son las que les dicen cómo soy yo. Ellas son las que les dicen mi carácter. Ellas son las que les dicen lo que tienen que aprender de mí. ¿Listo? Por eso. Además no encontramos casi nada. Parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso son palabras mayores, la vida eterna. ¿Quién quiere ser viejo? ¿Quién quiere llegar a los achaques de la edad? ¿Quién quiere llegar a tener 90 años y que hasta, discúlpeme lo que voy a decir, hasta para ir al baño tenga que ir acompañado? No, nadie quiere eso. Todos queremos la eterna juventud. Todos queremos estar rozagantes, unos más hermosos que otros, pero todos queremos eso, ser jóvenes, ser fuertes, ser rozagantes. ¿Dónde está el secreto? En las Escrituras. Ahí está la eterna juventud, porque ahí está la vida eterna. Luego entonces tenemos esa tareita. Sería interesante que de nosotros se dijera lo que se dijo de los de la iglesia de Berea. ¿Se acuerdan de esa iglesia? La iglesia de Berea. No, yo tampoco me acordaba. La iglesia de Berea. ¿Alguna iglesia que fundó Pablo? ¿O alguno de los apóstoles? Y entonces en Hechos 17:11 se dice y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esa nos suena más, la iglesia de Tesalónica. Pero aún así nos está hablando de la iglesia de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Pero por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo que a nosotros nos dicen acá, quién sabe si sea. ¿Cómo nosotros tenemos la certeza? Bueno, yendo a la fuente. Cuando nos movemos en la educación, es interesante encontrarse con estudiantes pilos. A veces no nos gusta, pero es interesante. ¿Por qué? Porque es que cuando el estudiante es pilo, me obliga a estudiar. El problema que tenemos los docentes actualmente es que la gran mayoría, el 99.9% de nuestros estudiantes no son pilos. Y entonces, yo como profesor de matemática, yo le digo, 2 más 2 es 5. Sí. Pero cuando uno se encuentra estudiantes pilos, está obligado a estudiar. ¿Y cuál es la característica de esos estudiantes pilos? Bueno, que ellos han ido primero a la fuente. Y entonces, en virtud de eso, ellos dicen, bueno, pero yo encontré esto, yo encontré lo otro. Entonces, acláreme cómo es el asunto. Eso nos pone así como, bueno, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Chévere que a nosotros nos preguntaran, pero yo nunca he visto que nos pregunten acá nada. ¿Será que no son pilos? Bueno, yo no sé. Yo no sé. O nosotros somos muy puntuales. Démonos contentillos, nosotros somos muy puntuales. ¿Perdón? Bueno, ahí ya. Listo, yo sigo acá. Entonces, mire lo interesante. ¿Qué característica tenían los de la iglesia de Berea? Fueron prestos a recibir la palabra, pero no solo eso, iban a la fuente para confirmar si lo que les decían era verdad o era mentira. Eso tenemos que hacer nosotros. Dicen algunos que ¿qué hizo Jesús desde los 12 hasta los 30 años? A la fija, estudiar. ¿Y qué estudió? A la fija, la palabra.
Por eso cuando él hizo sus apariciones en público, él ya sabía la palabra, pero no por revelación, porque es que el Espíritu Santo nos recuerda las cosas, no nos las sopla. Como buenos estudiantes esperamos a que nos soplen, no a que nos recuerden. No, Él nos recuerda, no nos sopla. Luego primero tenemos que conocer las cosas y Él entonces nos va a decir, oiga, tal situación, listo, ya, me acordé. Pero si no la sabemos, nos pueden contar la situación completa y ni idea. Entonces tenemos que estudiar, escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para conocer a Cristo, para tener la vida eterna. Interesante lo que dijo Job, capítulo 42, del versículo 2 al 5. Todos sabemos quién era Job y todos sabemos los problemitas que tuvo. Sin embargo, él tiene que terminar reconociendo esto, que antes no lo había reconocido de esa manera, aunque uno era un caballero prudente, de los más sabios, de los más entendidos, y aún así mire lo que él termina diciendo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mire lo curioso, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y eso hacemos muchas veces. Hablamos y repetimos y decimos cosas que no estamos entendiendo de qué se trata, que no estamos conociendo a fondo, que no estamos sabiendo todo eso. Tan chévere ir a cine, ¿sí o no? En especial una película que nos llame la atención. Qué cosa más aburrida ir a cine con un físico. No. Porque es que uno empieza a ver la acción y todo eso, y el tipo empieza, no, es que eso fue el efecto de la luz, eso fue la descomposición de la luz. Se dañó la película, completamente. Porque empieza a explicar todo ese tipo de efectos y nos daña la emoción. Pero tenemos que llegar a ser físicos para entender esa película. Tenemos que llegar a entenderla de esa manera, saber la esencia de esa maravilla. ¿Por qué aparece el arco iris? Porque llovió. Y después aparece el sol. El físico le dice, no, lo que pasa es que la luz blanca atravesó las goticas de agua que hicieron el papel de prisma y entonces se descompuso y aparece la gama de colores. ¿Cómo así? Es decir, que si yo cojo pintura rosada, amarilla, blanca, todos los colores y los mezclo, me debe dar como resultado blanco. Porque la luz blanca es la suma de todos los colores. Sin embargo, hacemos la experiencia y lo que obtenemos es negro. ¿Qué pasó? Interesante. Bueno, en fin, cantidad de cosas más que pudiéramos decir. Dicen los físicos, es que lo que usted está viendo no es lo que es. Usted simplemente ve el reflejo de las cosas, o el reflejo de las cosas. Ni siquiera el reflejo de las cosas. Usted lo que está viendo es la luz que las cosas reflejan. Porque lo que el ojo percibe es luz. Y entonces, ¿quién sabe si yo sea así de feíto como me ven? De pronto no es tanto. Bueno, yo no sé. ¿Estamos? ¿Pero qué necesitamos? Ella tiene buena visión. ¿Qué necesitamos? Meternos al fondo de las cosas, a la esencia de las cosas. De esa forma vamos a conocer a Cristo. Así es que tenemos que escudriñar las Escrituras.
para llegar a conocer todo ese tipo de cosas. Y entonces poder decir, como dijo David, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Salmos 36:10. Y otra vez el maestro por excelencia, Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero el 32 es más interesante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, tenemos que estudiar. Necesariamente. ¿Para qué? Para encontrar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No lo sabemos. Mire lo interesante. ¿Cuánto de eso ponemos en práctica? Esa es la pregunta. ¿Lo comparamos? ¿Lo contextualizamos? ¿Lo estudiamos? Esa es la pregunta. Porque es que nosotros somos expertos en repetir. Porque finalmente pues eso es lo que satisface a los profesores, que repitamos lo que ellos quieren que nosotros repitamos. Pero cuando somos pilos, el asunto es diferente. Y la intención no es que repitamos, la intención es que seamos pilos. Es decir, que hagamos nuestra propia opinión. ¿Y cuál debe ser nuestra propia opinión? La de todos. Cuando estamos a la moda, mire lo curioso, una frase interesante. La moda es la única ley que todos cumplimos porque no es obligatoria. Y estamos a la moda para ser diferentes. Pero cuando estamos a la moda todos somos iguales. Tenemos que estar a la moda. Es decir, tenemos que ser todos iguales a Cristo. Bueno, que no sea Cristo, a Pablo. Pero Pablo es igual a Cristo. A eso tenemos que llegar. Esa es la moda. Llegar a ser a eso. Dice un segundo concepto de conocer, el mismo diccionario. Tener trato o comunicación con alguien. Tener trato y comunicación con alguien. Hemos a veces intentado comunicarnos con la gente y hemos fracasado. Cuando este pedacito vino a mi mente, pensando en la enseñanza de hoy, me lo enseñaron de una forma interesante. Y es que yo estoy acostumbrado a que tengo que portar papeles y esfero. Porque en cualquier momento vienen las ideas y uno tiene que ir anotando las ideas. Entonces, siempre encontrarán que yo, por lo general, porto un papel en donde escribir y un esfero. Y un día cualquiera iba sin esfero. En el Transmilenio, en esta semana, y entonces me dieron algunas cosas y se sentó una niña estudiante a mi lado y entonces yo tenía mi papelito listo, pero no tenía con qué escribir. Una estudiante a mi lado justo, ella lleva esfero. Niña, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Me permite un momento, me presta un momento un esfero? No, hubiese sido bueno. La niña permaneció así. ¿Qué pasó? Entonces me dediqué a observarla. Chévere que hubiese sido eso. El problema es que la niña era sordomuda. ¿Cómo tiene uno comunicación? ¿Sí ven? Fácil comunicarnos, ¿cierto? Hablar. ¿Y yo hablé? ¿Cuántas veces
a nosotros nos hablan. Y nosotros somos sordomudos. Esa debiera ser la comunicación ideal que nosotros deberíamos tener con Dios. Y Él nos habla. Es que yo nunca lo he escuchado audiblemente. Y es que Dios audiblemente no habla. Sí, sí habla. Porque es que todo lo que Él hizo fue para mostrarnos a nosotros. Y cuando de pronto alguien me habla y me dice cosas que llegan a mi vida, no es que esa persona sabía lo que yo estaba viviendo. Es que Dios está utilizando a esas personas. Luego es audible. Además, a nosotros a veces se nos ocurren unas ideas genialísimas y salimos de los problemas. Póngase a pensar, ¿a usted se le habría ocurrido esa idea? Yo pienso que no, por lo menos en mi caso. ¿Quién me dio la idea? Dios. Luego entonces necesito desarrollar mi nivel de sensibilidad para saber cuándo Dios me está hablando, que siempre. Cuando Dios me está guiando, que siempre. Siempre y cuando yo quiera aceptarlo. Porque cuando somos necios no aceptamos esa guía. Cuando somos necios la hacemos a un lado y nos hacemos los sordos. Dios a nosotros no nos hizo sordomudos, y mucho menos para Él. Nosotros asumimos esa postura. Luego nosotros necesitamos comunicarnos con Él. ¿Y cómo nos comunicamos? Desarrollando ese nivel de sensibilidad para entender lo que Él nos quiere decir cuando Él nos lo quiere decir, y no que nosotros somos muy pilos. Eso es carreta. Que por gracia de Él la gente nos ve como pilos. Bueno, eso es diferente. Pero es la gracia de Él en nosotros. No somos nosotros. Nosotros somos todos igualiticos al pecado. Por su gracia no vamos hacia allá todo el tiempo. Filipenses 4:9. Otra vez Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. ¿Cómo aprendemos? Estudiando. ¿Cómo recibimos? Por misericordia. ¿Cómo escuchamos? Por misericordia. ¿Cómo vemos? Por misericordia. O sea, todo por misericordia. ¿De quién? De Dios. Y nos dice, ojo, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis, eso haced. Y si eso hacemos, entonces, sello importante, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Pero qué tenemos? ¿De qué tenemos necesidad para tener ese sello? De hacer eso. ¿De hacer qué? Lo que aprendimos, lo que oímos, lo que vimos y lo que recibimos. ¿Cómo hacemos lo que recibimos? Interesante. ¿Cómo hacemos lo que recibimos? La única forma de hacer lo que recibimos es porque lo que recibimos no es un don tal cual. Lo que recibimos fue un consejo, una orden. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que aprendimos. ¿Cómo aprendemos? Ya vimos. Utilizando las facultades intelectuales, es decir, estudiando. ¿Cómo recibimos? Estando prestos. ¿Cómo oímos? Parando oído. ¿Y cómo vemos? Agudizando la vista. Todo eso tenemos que hacer con la Escritura. O sea, todo eso tenemos que encontrarlo acá. Acá tenemos que estudiar, acá tenemos que recibir, acá tenemos que ver, acá tenemos que escuchar.
¿Cómo escuchar un libro? Bueno, ahí nos queda la inquietud. Después de eso, entonces sí podemos decir, como dijo Josué. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, primera opción, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tres opciones: lo que recibió de sus antepasados, lo que recibe del mundo o Dios. Escoja. Cada cual tiene esa libertad de escoger qué vamos a hacer, a quién le vamos a servir. Mire lo curioso, a quién le vamos a servir. No es tan libre, es un siervo. No soy tan libre, soy un siervo. Lo único que puedo escoger es a quién le sirvo. O sea, un pez dentro del acuario puede ir a donde quiera, siempre y cuando no se le ocurra salir del acuario. Él es libre dentro del acuario. Y un ejemplo un poquito más duro: un perro encadenado a un palo es libre. Solo que cuando usted se acerca y él sale con toda su energía a agredirlo, un buen golpe se lleva. La cadena que lo regresa. ¿Será que necesitamos esa cadena? ¿O será que mejor por voluntad propia escogemos a quién servir? Sin necesidad de golpes. ¿Cuánto me hubiese gustado, decimos los papás, no haber tenido que castigar a mi hijo? Pero a veces toca. ¿Por qué? Porque es cuando él quiere salir corriendo y entonces la cadena lo regresa. O cuando el pez quiere salir disparado del acuario y el vidrio lo regresa. Pero Dios también tiene que hacer eso con nosotros, porque Él no va a dejar que nos perdamos. Y entonces nos va a regresar. ¿Y por qué llevamos, disculpen la expresión, del bulto como llevamos? Por necedad nuestra. No es por otra cosa. Porque es que Dios es el mejor padre. ¿Y qué padre quiere dar lo peor a sus hijos? Pero cuando necesitamos otro tipo de escarmientos, es porque nosotros mismos los buscamos. ¿A quién vamos a servir? Y si escogemos servir a Dios, entonces podemos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Pero para qué? Bueno, para cambiar vidas. ¿Y cuál es la primera vida que hay que cambiar? La mía. Yo no puedo ir a cambiar la vida de los demás si no cambio la mía. Yo no puedo ir a aconsejar a los demás si estoy metido en los problemas. Ese es el grave problema que tenemos cuando somos jóvenes y adolescentes, que buscamos el consejo en otro joven y adolescente, que está en iguales, quizás en peores circunstancias que nosotros. Y ese consejo que nos da es el consejo que otro le dio. Entonces, hay que cambiar nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Es decir, tenemos que dejar la idolatría, tenemos que dejar las malas prácticas, tenemos que dejar el pecado, el desorden sexual. Todo eso que tenemos que hacer, cogerlo y llevarlo a la cruz. Tome su cruz. O sea, coja todo eso y llévelo a la cruz. ¿Y para qué llevarlo a la cruz? Bueno, para sacrificarlo allí y poder seguir a Cristo. Recuerden que cuando Cristo murió, el velo se rompió, se rasgó. ¿Para qué?
para poder tener acceso. Y tenemos que renunciar, bueno, cada cual sabe a qué tiene que renunciar. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y tengamos en cuenta, para finalizar, esta frase que escuché por ahí. Tal vez usted sea la única Biblia que alguien puede leer. Interesante, ¿cierto? Tal vez usted sea la única Biblia que alguien pueda leer. Nos van a leer a nosotros. ¿Qué queremos que lean en nosotros? ¿Qué queremos que lean de nosotros? Por eso lo mejor definitivamente es lo del comienzo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para que cuando nos lean, lean a Cristo y no a nosotros. Padre del cielo y de la tierra, yo he dicho lo que de ti he recibido. La obra es tuya, Padre.